Continuando con los sistemas de cableado estructurado, vamos a seguir abordando el ámbito de aplicación de las diferentes normativas eh, para la aplicación a los diferentes subsistemas de cableado estructurado. Ya hemos abordado la parte de cableado horizontal, cableado vertical y la aplicación de las normativas 568 y 569 desde el punto de vista de ANSI, TIA e IA, que son las normativas que estamos abordando bajo las que se deben construir los sistemas de cableado estructurado. En esta parte pues vamos a seguir abordando cuáles son las regulaciones que establecen estas normativas para desarrollar un sistema de cableado estructurado. Entonces, en la sesión anterior habíamos quedado en la parte del cuarto de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones podemos mencionar que es un área destinada únicamente a los servicios de telecomunicaciones. Su principal función es hospedar las interconexiones y las terminaciones de los cables. Dentro de lo que es un cuarto de telecomunicaciones vamos a poder encontrar conexiones cruzadas para equipamiento activo horizontal, conexiones para voz, tanto horizontal como vertical, equipamiento activo. Podemos encontrar switches, enrutadores dentro de lo que es el equipamiento para el cableado vertical y horizontal dentro de lo que es el cuarto de telecomunicaciones. Conexiones intermedias, verticales y dimensiones y espacios están determinados por la 569A. Entonces, dentro de un cuarto de telecomunicaciones, que este va a depender, pues el tamaño que va a tener, va a depender del tamaño que tenga la edificación donde se va a construir el cuarto de telecomunicaciones. Entonces, eso lo establece pues la normativa. Cuando hablemos de las 569, vamos a ver cuáles son los tamaños en dependencia del área, pues que se recomienda para el cuarto de telecomunicaciones, que generalmente pues debe haber uno por piso, eh, en dependencia del tamaño. Y en este caso, pues este debe corresponder pues según el tamaño del edificio y debe estar pues en un lugar céntrico. En este caso podríamos decir que este es el cuarto de telecomunicaciones y en él pues vamos a encontrar diferentes tipos de equipos activos y pasivos. Entonces dentro de un cuarto de telecomunicaciones podríamos encontrar pues un rack, podríamos encontrar gabinetes. Los gabinetes pueden ser cerrados o pueden ser abiertos como en este caso, o pueden ser rack de 4 postes o de 2 postes. En este caso, este es únicamente un rack de 2 postes e incluye, pues, puede incluir sistema de conexiones a tierra, puede incluir bandejas para fibra óptica, como este que tiene aquí, puede incluir equipos activos como switches, organizadores de cables, podemos ver aquí un organizador horizontal, pero también pueden haber pues organizadores vertical. Luego tenemos aquí otro equipo activo y un pues patch panel con su correspondiente organizador. Entonces aquí tenemos el patch panel, podemos ver que unas conexiones van hacia arriba, pasan a través del organizador, se regulan para darle pues una estética a la organización del cableado, de tal manera pues que todo se vea ordenado. Tenemos aquí ordenadores horizontales y ordenadores verticales. En este caso, pues esto incluyen también pues unas tapas que ocultan todo el cableado de red, pues que va eh, a las interconexiones de todos los equipos. Entonces, en un cuarto de telecomunicaciones podríamos encontrar pues equipos como switches, como router, como patch panel, UPS, regletas, PDU para la conexión de los equipos,
lo que es el equipamiento para sistemas de tierra de los equipos y evitar que estos pues sufran algún daño a causa de descargas eléctricas o estáticas. Entonces, en el cuarto de telecomunicaciones podríamos encontrar pues ese tipo de equipamiento. ¿Qué cantidad vamos a tener? Eso va a depender pues del tamaño de la red y la cantidad de equipos pues que existan dentro de la infraestructura de red. Eso puede ser pues, va a depender de cuántos equipos interconectamos eh, y del tamaño pues que va a tener todo el sistema de cableado estructurado. Luego tenemos pues el área de trabajo, que es otro subsistema. Este está diseñado para la flexibilidad del usuario. Eh, Se establece pues un mínimo de 2 outlets o de 2 tomas de telecomunicaciones para cada estación de trabajo que tengamos. Esto permite pues opcionalmente el uso de mutuo eh, en el caso de que sea necesario. Se emplea pues una fórmula especial para el cálculo de las distancias máximas de los patchwork cuando se usan pues los mutuos que ya habíamos visto. Esa regulación pues que establecen las normativas. Para propósito de diseño se considera pues un área de 10 metros cuadrados por cada área de trabajo. Entonces lo que significa, por ejemplo, si yo tengo eh, un- una oficina que tiene 10 por 10, entonces tendríamos 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Entonces, en estos 100 metros cuadrados yo podría tener eh, 10, 10 áreas de trabajo, de acuerdo pues con la recomendación que nos establece TIA e IA. Entonces, cada una de estas áreas de trabajo es lo que recomienda el estándar, pues debe tener al menos 2 conexiones para las estaciones de trabajo. En el caso del cuarto de equipo o la sala de equipos, debe contener pues el hub principal, puede contener la conexión cruzada principal y compartir funciones de cuarto de telecomunicaciones en el mismo espacio. El estándar en este caso establece dos subsistemas, el cuarto de telecomunicaciones y la sala de equipo. Pero en muchas infraestructuras de redes, si el cuarto de equipo o la sala de equipo coincide en un piso, entonces generalmente se tiene una misma ubicación eh, y hace pues ambas funciones de cuarto de equipo y de sala de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ya en un cuarto de equipo? Vamos a encontrar servidores, plantas telefónicas o PBX, equipos de telecomunicaciones y todos los equipos de informática, servidores, equipos de seguridad. Y si coincide con el cuarto de telecomunicaciones, entonces también vamos a tener pues switches, enrutadores, patch panel, todo esto dentro de racks o gabinetes. Generalmente requiere control de temperatura, control de la humedad, del aire, estabilidad de energía, seguridad. Entonces, dentro de estos, dentro de los equipos que vamos a encontrar adicionalmente, entonces, si es un cuarto de telecomunicaciones, entonces debe de contener pues un sistema de, de aire acondicionado, sistemas de aire de precisión como una forma para controlar la temperatura dentro del cuarto de telecomunicaciones y evitar que los equipos pues sufran algún tipo de daño a causa de sobrecalentamiento. También pues deben existir eh, herramientas para monitorear la humedad, para monitorear la temperatura dentro del cuarto de telecomunicaciones. También deben existir pues estabilizadores de energía como UPS para garantizar pues que la corriente siempre sea fluida sin alteraciones que pueda pues causar daño a los equipos. Y además, pues debe incluir elementos de seguridad que pueden ser seguridad a nivel física o seguridad a nivel lógica.
Generalmente, pues el diseño del cuarto de telecomunicaciones debe seguir las indicaciones que establece TIA EIA 569. Y en esta parte, pues esta normativa establece diferentes aspectos que regulan desde cómo debe estar diseñada la puerta de acceso al cuarto de equipos, hacia dónde debe abrir, qué tamaño debe tener, este, si debe estar con llave, debe tener un mecanismo de control de acceso, como una bitácora o una herramienta este, biométrica para controlar pues quienes pueden acceder al cuarto de telecomunicaciones. Un sistema de videovigilancia, eh, también pues debe incluir pues equipos de seguridad, firewall, para IPS, para resguardar pues la seguridad lógica en el acceso pues a la información de la organización. Entonces el cuarto de equipo podemos decir que es pues el centro de la infraestructura de red. Entonces por lo tanto debe ser diseñado apegado a todas las normativas que establece pues como mejor práctica para un buen sistema de cableado estructurado. Recordemos pues los componentes del cableado estructurado son el medio, que puede ser cable UTP, cable coaxial, multipar y fibra óptica. Dentro de los conectores podemos tener jacks, patch panels y plugs. Organizadores, podemos tener organizadores verticales, horizontales y front read, que son pues como los que le mencionaba anteriormente dentro del gabinete pues que mirábamos para la sala de equipo y que podemos también tener en los cuartos de telecomunicaciones. Entonces, en la parte de los soportes pueden haber pues gabinetes, racks, cajas, estantes, que son pues los que resguardan a los equipos. Generalmente cuando se tiene gabinetes o rack de 2 postes, 4 postes, más adelante vamos a hablar de todos estos accesorios que se instalan dentro de las infraestructuras de redes. También pues se rigen en la parte de las instalaciones por otras normativas de seguridad que pues no, que salen fuera del ámbito de las normativas para el diseño de infraestructuras de cableado estructurado, que son normas pues ya más específicas, pero en general pues estos pues contienen todos estos elementos y cuando uno compra por ejemplo switches, router, generalmente uno pues o servidores, uno dice que si van a ser servidores para el montaje pues en racks y esto ya incluyen todos los accesorios necesarios para que puedan ser instalados debidamente con todas las recomendaciones de seguridad para los equipos. Entonces, dentro de los componentes necesarios para el cableado, tenemos pues, los requisitos de los conectores, los tipos de materiales que se deben utilizar, eh, que pues contengan alguna medida de seguridad o que se rijan bajo algún tipo de normativa para lo que es la emisión de humo. Eh, Debe incluir también propiedades de dimensiones y tolerancia a a- o retardación contra incendio, características eléctricas, desempeño determinado por las normativas 568B3, eh, el tipo de categoría de los cables, si es categoría 5, categoría 6, y pues las normativas para lo que es la retardación contra incendio y el uso de optical fiber no conductive riser y el número de ciclos de conexiones y desconexiones. En este caso podemos ver aquí diferentes eh, jack, jack RJ45 en diferentes colores y todo esto pues generalmente está eh, en la parte de red pues se rigen bajo lo que establece pues TIA 568. Entonces, a nivel de los requisitos del cableado, tenemos pues materiales de los productos,
bajo los que fueron construidos, materiales de la chaqueta de protección, propiedades de resistencia al fuego, las dimensiones, el grosor de los hilos, que tiene que ver un tanto pues también con la categoría. En dependencia de la categoría, los cables o los hilos pueden ser un tanto más delgados o más gruesos y las tolerancias que estos tienen. Secciones transversales de los alambres, que en este caso pues es el AWG, las características eléctricas, el desempeño determinado por TIA EIA 568B y pues las marcas de categoría 5, categoría 6 y el OFNR. Entonces son aspectos que se vuelven requisitos al momento de elegir pues algún tipo de componente para lo que es el cableado. Entonces los dispositivos de conexiones para el sistema de cableado estructurado deben ser del tipo IDC, que mencionábamos, Insulation, Displacement, Connection. Incluye pues lo que son los jack o en los outlets, eh, los jack en los patch panel, los bloques de conexiones, los puntos de consolidación o de transición. Podemos ver aquí. Entonces, generalmente el cableado pues va protegido por algún tipo de canalización que podría ser pues de diferentes tipos. Puede ser tubo PVC, puede ser escalería, un sinnúmero de elementos. Y este cableado pues generalmente pues termina en un conector, un jack RJ45, el que va pues sobre un wall plate o sobre un faceplate y ahí pues queda la espera para la conexión del usuario donde luego pues va a conectar la computadora, usuario final, y luego esta conexión puede ir por el cielo falso, en algún tipo de tubería, eh, hacia el cuarto de telecomunicaciones o el cuarto de equipo y allí pues termina en un patch panel. Entonces aquí podemos ver un patch panel en la parte de atrás o la parte posterior del patch panel y podemos ver pues las funciones. En este caso tenemos 4 hilos que van hacia arriba y 4 hilos que van hacia la parte posterior. Entonces eso formaría pues un, una conexión, un puerto en la parte frontal. Entonces podemos ver que aquí están las dos normativas, 568A y 568B. Entonces el administrador pues define cuáles son cuál es la normativa pues que va a elegir para la terminación del cable. Entonces en la parte de abajo pues va el 4 y 5, los pines 4 y 5, y, y en la parte de arriba pues va el 1 y 2 y el 3 y el 6. Y aquí va pues el 4 y 5 en la parte inferior. Entonces cuando estas conexiones pues quedan pues demasiado eh, cable destrenzado, entonces pues eso puede generar algún tipo de inconsistencia al momento de transmitir señales. Entonces pues puede haber pues mal seguimiento de la codificación de colores, puede haber pues baja en cuanto a la optimización de las transmisiones de las señales cuando existe pues un excesivo longitud de destrenzado. Entonces el destrenzado debe ser al mínimo o lo suficiente para desarrollar pues el proceso de ponchado o de grimpado dentro de lo que es las funciones del patch panel. Entonces aquí podemos ver pues los puertos, el 15, aquí debe estar el 14, el 13, el 12 de las conexiones. Generalmente los patch panel vienen en una cantidad de puertos que pueden ser pues 12, 24 o 48. Lo más son 48 conexiones las que traen. En la parte de el jack RJ45, aquí podemos ver también pues están organizados a través de los estándares 568A
y 568B de la terminación pues del jack. Estas, tanto a nivel del patch panel como a nivel de los jack RJ45, son terminados con esta herramienta pues de impacto, que tiene pues una tipo cuchilla en uno de los extremos que permite pues cortar la parte sobrante del hilo del cable. Entonces cuando se conecta generalmente pues no vemos aquí conexiones, solo vemos el hilo en la parte del medio. Entonces una buena terminación pues va a generar pues un cable que permita transmisión de señales de forma pues óptima. Entonces recordemos que los hilos se organizan de acuerdo pues a los esquemas o a los pin-out que establecen T568A y T568B. ¿Sí? Entonces estas terminaciones de estos hilos se finalizan con esta herramienta de impacto, y de igual manera pues esta parte de aquí también se terminan con eso, esa herramienta de impacto. Entonces, después de haber finalizado el cableado horizontal o el cableado vertical, generalmente pues se deben realizar pruebas al cableado estructurado. Entonces, para eso existen diferentes herramientas que son importantes para determinar problemas existentes o potenciales o algún tipo de defecto en una instalación de cableado. Se incluyen las siguientes herramientas. Entonces, podemos tener analizadores de cable, certificadores de cable, multímetro, sensores de voltaje, equipos de tono y sonda, buscadores de cable, sensores de metal y madera. Entonces, un sinnúmero de herramientas que generalmente son equipos que se suelen utilizar cuando se está desarrollando pues, un sistema de cableado estructurado. Los, los certificadores de cable o los analizadores de cable permiten desarrollar pruebas para determinar si un cable pues, óptimo para la transmisión de señales. A esto pues se le llama certificación del cableado. Entonces la certificación permite que el cableado pues garantice la transmisión de las señales de manera óptima. Eh, los equipos de tono y sonda generalmente pues a veces se utilizan para rastrear cableados. Si por alguna razón pues un cable se nos pierde su trayectoria, entonces podríamos usar un equipo de tono y sonda para determinar pues dónde termina en el otro extremo de una conexión que va pues por diferentes trayectorias que no están visibles para los usuarios y que podría ser imposible pues seguir su trayectoria de manera visual. Entonces estos equipos se vuelven pues una herramienta relevante cuando se trata de trabajar pues con sistemas de cableado estructurado. Entonces tenemos este equipito que puede ser que ya esté tal vez descontinuado, que ya no esté eh, siendo utilizado. Este es un OTDR, que es un aparatito que permite realizar algunas pruebas para lo que es la verificación de que el cableado de fibra óptica pues es óptimo para la transmisión de las señales luminosas. Para la parte de cableado estructurado basado en cobre, entonces tenemos los analizadores de cable que se utilizan, pues en este caso, este es un analizador, un medidor de cable 620 LAN, un Flux Network. Este equipo pues realiza pruebas básicas. Dentro de las pruebas básicas que puede encontrarse con este equipo está el mapa de cableado. El mapa de cableado pues lo que hace es mostrarte cómo están las conexiones. Muestra algo así y te muestra los pines. Por ejemplo, bueno, estableciendo el mapa que el pin 1 debe dar el 1, la coincidencia en todos los extremos. Entonces, si el mapa está bueno, entonces vamos a tener pues una prueba de, de verificación de que al menos los pines están haciendo contacto con
con los hilos correctos en cada ubicación. Pero además, a través de la prueba de mapa de cableado, nosotros nos podemos dar cuenta si hay un circuito abierto, si a un pin no está haciendo contacto o el hilo no está haciendo contacto con el pin, un cortocircuito, si dos hilos están haciendo contacto entre sí, si hay pares divididos dentro de lo que es el cableado. Pero también existen otros equipos más robustos, más especializados para lo que es la verificación de pruebas. Y ahí tenemos los medidores de certificación, por ejemplo, el Fluke 4000. El Fluke 4000 tiene esta, digamos, capucha aquí que puede ser reemplazada y a él se puede conectar pues una esta capa de aquí podría ser para fibra óptica o para cobre y uno pues la puede reemplazar, la puede sustituir. Entonces estos equipos ya son especializados, son especies de computadoras que permiten pues realizar pruebas rigurosas para determinar pues de que el cable es óptimo para la transmisión de las señales. Ellos realizan alrededor de más de 8 pruebas. Dentro de esas pruebas pues al final te dice si pasa la prueba de certificación. Si pasa la prueba de certificación significa que pasó todas las pruebas que el Fluke puede realizar. Estos equipos, pues, si por decir algo, yo compré un equipo, no sé, en el 2000, donde teníamos cable de categoría 5E, pero ahora tenemos cable de categorías 6 o 6A. Entonces, en este caso, pues para que me pueda seguir soportando, estos equipos pues deben estar en actualización o se deben estar calibrando para que pueda soportar las pruebas que se desarrollan pues a estos tipos de medios. Entonces, dentro de las pruebas que les mencionaba, tenemos pues del mapa de cableado, podemos encontrar estos tipos de problemas. Si el cable está correcto, me lo va a decir el mapa de cableado. Si hay un par trampuesto, si hay un cortocircuito o si hay un circuito abierto. Tres tipos de fallas las puedo determinar con el mapa de cableado. Otras pruebas que podemos encontrar o se pueden realizar, estas pruebas básicas las hacen generalmente los equipos que son básicos para para la, este, para la verificación pues de que un cable al menos funciona para la transmisión de señales. Que lo haga de manera óptima, pues la prueba de mapa de cableado pues no me garantiza esa parte. Pero sí al menos que hay continuidad entre los pines de los conectores en los dos extremos del cable. Entonces, dentro de las pruebas de certificación, por ejemplo, podemos encontrar pruebas como prueba de atenuación, que mide pues la cantidad de señal que un cable puede absorber y es la medida de su atenuación. Una menor atenuación indica pues conductores y cables de mayor calidad. Cuanto menor sea la atenuación, entonces pues va a ser más óptimo. O sea, la atenuación es como la pérdida de la potencia de la señal. Entonces, a medida que la señal va viajando por un cable, esta puede irse degradando. Entonces, mientras se degrade menos, eso significa que el cable pues, es de mejor calidad o que ha sido construido eficientemente. Pérdida de retorno, parte de la señal que viaja a través del hilo rebota en imperfecciones como desacoplamiento en la impedancia. Entonces, los equipos de certificación también pues realizan esta verificación para determinar pues de que no haya pérdida de retorno de la señal. El retardo de propagación, las propiedades eléctricas del cable pueden afectar pues la velocidad de la señal. La paradiafonía NEX se produce cuando las señales que provienen de un par interfieren con otro par en el extremo cercano del cable. La diafonía puede afectar la capacidad del cable para transportar datos. Y son las pruebas del ruido interno, que generalmente pues se evita a través de la cancelación o la técnica de cancelación que consiste pues en el trenzado de los hilos. Entonces, como sabemos que existe esa
afectación de señales que pueden interferir en las señales de datos que se transmiten a través de un cable. Entonces, pues, esta prueba verifica, pues, de que el cable al menos, pues, es óptimo o que los niveles de paradiafonía son mínimos y que no van a afectar, pues, la transmisión de las señales. El NEX de suma de potencia, cuando los cables utilizan todos los productores, las señales de uno de los cables interfieren con varios pares. O sea, sabemos que un par trenzado está conformado pues de cuatro pares de hilos, en los cuales pues hay hilos transmisores y receptores. Entonces estos se pueden interferir entre sí. Entonces el NEX de suma de potencia pues lo que hace es verificar de que ese ruido pues no va a afectar eh, grandemente pues a las señales que se transmiten. Entonces, continuando, vamos ahora con la normativa 569A. El ámbito de la 569A pues tiene que ver con los espacios y trayectorias para instalaciones comerciales de telecomunicaciones. El propósito pues es diseño y planeación adecuado de las instalaciones. Generalmente cuando desarrollamos una infraestructura de cableado estructurado que no está apegado a las normativas, entonces podemos encontrar redes que están pues en estas situaciones donde no hay pues un orden. Imagínense poder detectar un cable donde inicia y donde termina en todo este marañero, pues puede ser un problema enorme cuando de diagnosticarlos pues se refiere. Imagínense el tiempo que me llevaría solamente identificar dónde inicia o cuál es el extremo de uno de los puertos de los usuarios, entonces puede ser pues un problema. Entonces, para evitar todas esas situaciones, la 569 pues aborda los aspectos de diseño, una planeación adecuada para obtener pues una infraestructura de red con un sistema de cable estructurado que esté bien organizado. Entonces debe haber todo un proceso de planeación para evitar pues de que nuestras infraestructuras de redes sean pues eh, un caos, ¿verdad? Prácticamente. Entonces el propósito de la 569A es establecer los criterios a seguir para planear las rutas, las estructuras de soporte de los cableados y los cuartos dentro de edificios comerciales. Entonces, generalmente esta parte pues se tiene que abordar desde la construcción de un edificio o desde el momento en que se hace el diseño generalmente. Si obviamos la parte del cableado estructurado, entonces pues al final vamos a tener pues serios inconvenientes si no fueron considerados pues dentro del proceso de diseño y la construcción de, del edificio. Entonces es importante para edificaciones nuevas pues tomar todas esas consideraciones. Entonces el alcance limitado a sistemas de telecomunicaciones en edificios de campos comerciales. Recordemos que las normativas que nosotros estamos abordando en esta parte solamente son para los edificios comerciales. Hay otras normativas que se encargan de lo que tiene que ver con los edificios industriales o los edificios residenciales. Entonces son otras normativas. En nuestro caso estamos abordando la parte de las infraestructuras de redes para edificios donde van a funcionar pues empresas de diferentes ámbitos. Este estándar sugiere algunas consideraciones de seguridad, pero no pretende reemplazar los estándares pertinentes. Entonces incluye pues algunos elementos de seguridad, pero pues hay otras normativas que pues están enfocadas realmente en esos aspectos. Eh, También pues cuando se habla de cuartos de equipo o sala de equipo, actualmente generalmente a estas salas de equipos
podemos denominarlas pues centros de datos. Entonces la construcción de los centros de datos generalmente pues no es alcance de la 569, aunque sigue vigente para abordar algunos aspectos. Hay otros que no están considerados y para eso pues tenemos la normativa 942 que está enfocada de manera específica ya en lo que es la implementación de un centro de datos o un data center. Entonces, los elementos que cubre la 569A, tenemos pues las trayectorias que deben seguir pues el cableado horizontal, las trayectorias para el cableado vertical, las áreas de trabajo, los cuartos y closets de telecomunicaciones, los cuartos de equipo y pues la entrada de servicio. Entonces, generalmente cuando uno diseña una infraestructura de sistema estructurado, entonces generalmente pues crea pues un plano y en ese plano pues uno define cuál va a ser la mejor trayectoria o cuál va a ser la ruta que va a seguir el cableado horizontal, el cableado vertical, los espacios para el área de trabajo, dónde va a ser la ubicación de los cuartos de telecomunicaciones o las salas de equipo, la entrada de servicio. Entonces todo eso es alcance que cubre la 569 y además pues establece, por ejemplo, los tipos de canalizaciones que se deben usar, si va a ser escalería, si va a ser tuberías, si va a ser canaletas decorativas, entonces todos esos aspectos, las dimensiones que se deben considerar en cuanto a la canalización, cuánto va a ser el diámetro, para cuántos cables, entonces todos esos aspectos pues los regula la 569. Entonces, la 569 pues ve la trayectoria que va a seguir pues el cableado horizontal, la trayectoria que va a seguir el cableado vertical y la trayectoria que va a seguir pues la entrada de servicio. Entonces, todo eso es ámbito que norma la 569A. Entonces, para el cableado vertical o cableado de backbone, pues regula lo que es o norma lo que son los caminos para los cableados de backbone entre edificios, caminos para los cableados de backbone dentro de los edificios. O sea que es ámbito de la 569 definir pues cuál es la trayectoria ideal que debe seguir pues el cableado de backbone, tanto a nivel interno como a nivel externo. O sea, si es entre edificios o si es entre pisos de un edificio. El backbone entre edificios interconecta los diferentes edificios en un campus a través de sus entradas de servicio, que lo vemos aquí. Estos son 3 edificios. Entonces, esto sería pues el cableado de backbone, lo que permite interconectar a dichos edificios. Ese es el backbone entre edificios. Y aquí pues la norma establece pues cómo debe ir el cable, qué tipo de cable vamos a usar, si va a ser cableado directamente enterrado, si vamos a usar tubería y ductos enterrados o si va a ser aéreo. ¿Cómo lo vamos a, cómo vamos a hacer esa trayectoria del cableado? Si vamos a usar pues un cable soterrado o un cable aéreo, entonces todos esos aspectos pues están definidos por la 569. Si es dentro del edificio, el backbone, entonces interconecta los diferentes pisos de un edificio por medio de sus cuartos de telecomunicaciones. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta cuál es el tipo de conduits, si es sobre muro, si vamos a usar bandejas, si vamos a usar escalería para llevar pues el cableado que va a interconectar. Generalmente cuando son edificaciones de varios pisos, pues parte del diseño pues ya incluye cuáles van a ser pues las entradas o por donde uno puede tirar el cableado o las canalizaciones para el cableado. Si no existen, pues entonces tendremos que desarrollar
algún tipo de perforación que nos permita pues interconectar los diferentes pisos a través pues de un sistema de backbone entre pisos. Entonces, al desarrollar pues el cableado de backbone, debemos considerar los requerimientos de espacio desde la etapa de diseño del proyecto, conservar suficientes márgenes y cuartos para futuros cambios y aplicaciones, considerar solo el 40% de la sección transversal del conductor durante la etapa de diseño. O sea que si vamos a implementar una canalización, o un tubo, por decir algo, un tubo PVC, un tubo conduit, entonces pues debemos de considerar la cantidad de cables que vamos a pasar a través de esa canalización y pues dejar reserva para futuras ampliaciones. Se usar hasta el 60% durante la etapa de instalación, o sea que debemos de dejar una reserva de al menos el 40%. Para conectar los cuartos de telecomunicaciones se debe emplear conductos como mínimo de 75 milímetros o 3 pulgadas de diámetro. Conservar distancias prudentes a los cables de poder. O sea, debe haber pues una separación entre el cableado de datos y el cableado eléctrico. Seleccionar materiales especiales donde se requiera de una protección mecánica particular. Buscar resistencia a la corrosión, a los roedores y otros factores ambientales. Entonces, los tipos de canalizaciones que vamos a emplear, pues deben ser más de un material resistente que pues evite cualquier corrosión, que evite daños de roedores o cualquier otro aspecto ambiental. Por ejemplo, en el caso de los cables, si van a ser para exteriores y vamos a emplear eh, dentro de lo que mirábamos aquí, cables aéreos, entonces pues tenemos que pensar que no debe ser cualquier tipo de cable, sino que debe ser un cable que incluya algún tipo de protección para intemperie, que sea resistente al sol, al agua, al viento. Entonces todos esos aspectos se toman en cuenta al momento pues de elegir eh, el tipo de cable o el tipo de canalizaciones, usar productos que no propaguen el fuego, que incluyan retardación contra incendios y consellamiento en los pasos entre pisos, o sea que no deben quedar pues aberturas entre los pisos. Si hicimos algún tipo de perforación, pues esas perforaciones pues no deben quedar abiertas. Incluye todos los conductos y accesorios requeridos desde el cuarto de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo. Para el cableado horizontal, entonces puede ser pues ductos bajo el piso, piso levantado, conductos, bandejas y escalerías, sistemas de suspensiones, trayectorias perimetrales. Entonces, generalmente al momento de realizar pues el tendido del cableado horizontal, entonces parte del ámbito de la 569 es pues definir cuáles son las trayectorias, pero no solamente es las trayectorias, sino qué tipo de canalización es la que vamos a utilizar para lo que es el pase del cableado. Y ahí podemos usar pues eh, bandejas, podemos usar escalerías, sistemas de suspensiones, que más adelante vamos a ver todos estos tipos eh, de alternativas que tenemos al momento pues, de desarrollar pues, el tendido del cableado horizontal. En el caso del cuarto de telecomunicaciones, la 569 pues tiene que abordar los espacios para lo que tiene que ver con los cuartos que van a estar dedicados a hospedar las conexiones cruzadas entre los cableados verticales y horizontales. Debe ubicarse estratégicamente, preferiblemente pues en el centro del área a cubrir. El cuarto de telecomunicaciones pues debe ser un área céntrica. Recordemos que existe, si el cableado estructurado está basado en cobre, entonces existe un límite de 100 metros.
Entonces, por lo tanto, se debe buscar un área céntrica para que la longitud del cable pues no sea una limitante al momento de llegar o de llevar el cableado hacia cada una de las áreas de trabajo. Entonces se recomienda un cuarto de telecomunicaciones por cada piso. Eso en dependencia pues del tamaño. Si el tamaño excede las dimensiones que puede cubrir un cuarto de telecomunicaciones, entonces se tienen que poner cuartos de telecomunicaciones adicionales. Debe tener suficiente espacio para el acceso y mantenimiento, o sea, en la ubicación de los, si existen múltiples racks, entonces deben haber pues eh, suficiente espacio en la parte frontal y en la parte posterior, de tal manera que permita pues trabajar entre los gabinetes o los racks que se tengan. Deben estar interconectados con otros cuartos de telecomunicaciones. Efectivamente, ¿verdad? Los cuartos de telecomunicaciones no son islas, sino que están interconectados entre sí. Se recomienda que estén próximos a las estructuras para los cableados verticales. El estándar recomienda pues un mínimo de 12 metros cuadrados, como el área que debe pues tener pues un cuarto de telecomunicaciones. Pero ese es lo mínimo, pero existe pues eh, pueden existir diferentes tamaños en dependencia pues del área que cubre pues el cable estructurado en un piso o en un edificio. Dependiendo de las distancias, un piso puede tener más de un cuarto de telecomunicaciones, que es lo que le mencionaba. La distancia entre cuartos de telecomunicaciones no debe exceder los 90 metros. También pues la iluminación, la potencia de los sistemas de puesta a tierra, de acuerdo pues al tamaño del cuarto y pues y a la cantidad de equipo. En el caso de las conexiones de tierra, recordemos pues que para esto existe una normativa que es la 607, que más adelante pues vamos a hablar algunos detalles de eso. Pero en el caso de la 569 pues tenemos pues el aspecto de la iluminación, el tipo de, el tipo de lámparas que debemos usar. La normativa pues recomienda que no sean fluorescentes porque estas generalmente tienden a ocasionar interferencia. Eh, pues la cantidad de lumens que debemos tener para el alumbrado pues va a depender del tamaño del cuarto de telecomunicaciones y las condiciones del aire acondicionado, pues debe ser considerado en esta parte. Entonces, generalmente ya para un centro de datos, pues debe ser un aire generalmente de precisión que permita pues un mantenimiento óptimo del ambiente dentro del cuarto de telecomunicaciones o de la sala de equipos. En el caso del área de trabajo, la 569, su ámbito pues está relacionado con los espacios donde el usuario va a interactuar con las computadoras, los teléfonos y demás equipos de redes de datos. Entonces, en esta parte, pues recordemos que la 569 establece pues un espacio de al menos pues 10 metros cuadrados por área de trabajo. O sea, el área que cubre pues para un usuario debería ser pues al menos de 10 metros cuadrados y debería tener pues dos conexiones. Se recomienda cajas cuadradas de 100 por 100 milímetros. Se pueden usar cajas rectangulares para alojar hasta dos tomas o conexiones. Entonces, esto es en cuanto a los wallpays o los faceplates que se van a instalar. Dentro de esto, pues van los conectores jack RJ45. Como mínimo dos tomas por área de trabajo. O sea, eh, considerar dos posibles posiciones diferentes para cada área de trabajo. Por ejemplo, si tenemos un área para un área reservada de 10 metros cuadrados, entonces pues van a existir dos tomas, podría ser en dos ubicaciones, de tal manera que a veces pues los usuarios pues eh, realizan pues sus movimientos y entonces por lo tanto un día puede decir voy a ubicarme de este lado y luego decir voy a ubicarme en esta otra ubicación. Entonces se debe proveer pues las conexiones para que al menos pues el usuario pueda
considerar dónde pues sería la mejor ubicación para su equipo. No compartan cajas o conductores que contengan instalaciones eléctricas. En la actualidad, pues a veces venden wallplay en los que puede coincidir pues la parte eléctrica y la parte de telecomunicaciones, pero generalmente pues las normativas no hacen ese tipo de recomendaciones. Evalúe los requerimientos de espacio considerando preliminarmente pues 10 metros cuadrados por área de trabajo si es posible, ¿verdad? A veces eso pues puede ser pues un, una limitante a veces. En un área de trabajo generalmente a veces pues muy poco se respeta el espacio de el área que debe tener pues cada usuario. En el caso del cuarto equipo, es el espacio dedicado a los sistemas principales de informática y telecomunicaciones. Entonces aquí vamos a encontrar servidores, plantas telefónicas, enrutadores, switches, todo equipo. Como podemos ver aquí, esto sería pues un cuarto de telecomunicaciones. Podemos ver que hay diferentes racks, diferentes gabinetes y ahí pues tenemos pues todo el equipamiento, equipamiento de seguridad, servidores, servidores para antes habían servidores de torres, ahora es muy poco frecuente. Para una mejor organización de los servidores en rack, entonces ahora pues venden servidores para rack. Se debe evitar emplear espacios restringidos. Cuando existe un cuarto de telecomunicaciones, pues debe contener el suficiente espacio que permita pues realizar trabajos de mantenimiento dentro de el cuarto de telecomunicaciones. Entonces, en este caso, en la 569 establece una recomendación de 14 metros cuadrados por 3 metros de altura. La altura debe tener pues al menos 3 metros de altura. Emplear los mismos criterios para las interconexiones de los conductos en los cuartos de telecomunicaciones. También es ámbito de la 569 con respecto al cuarto de equipo, las recomendaciones con respecto al aire acondicionado de precisión, fuentes de poder no interrumpida, pues el uso de UPS es generalmente esencial para evitar pues interrupciones en los servicios que prestan por los cuartos de equipos a causa pues de alteraciones o el daño de equipo en relación a las alteraciones de la energía. Generadores de respaldo en caso de que haya una interrupción de la energía comercial, entonces pues que exista un generador que permita pues que el cuarto de equipos continúe funcionando ante interrupciones más prolongadas de la energía comercial. La parte de la seguridad, la protección contra incendios, generalmente pues deben existir al menos extintores. Si no existe un sistema contra incendio, al menos pues debería haber un extintor tanto en las salas de equipos como en los cuartos de telecomunicaciones. Y otras especificaciones dependen pues ya de la complejidad pues, y del tamaño de los cuartos de telecomunicaciones o de cuartos de equipos. Si ya es un centro de datos, entonces pues incluye otros aspectos importantes que van pues que, eh, que salen pues ya fuera del ámbito de la 569 porque ya es más específico de acuerdo pues a la complejidad del, del centro de datos. En algunos casos el cuarto de telecomunicaciones y el de equipo pues comparten el mismo espacio, que es lo que hemos venido mencionando. El cuarto de equipo generalmente pues puede ser el mismo si no existen pues más espacios. Los puntos de entrada. Cada edificio de un campus debe tener un punto de entrada, una entrada de servicio para los servicios de telecomunicaciones, para la entrada pues de la comunicación con la red telefónica pública, con el proveedor de internet
Entonces, para eso generalmente pues existe algo que se denomina el punto de marcación y este debe existir para el proveedor de servicio externo. Generalmente el punto de demarcación es lo que establece pues el límite entre la responsabilidad del proveedor y la responsabilidad de los administradores de la red interna. Por ejemplo, en el caso del proveedor de Internet, por ejemplo, podría ser el punto de marcación eh, un ODF, donde termina pues la conectividad física que provee el proveedor para brindar el servicio hacia la red interna. Entonces, todo lo que suceda de este punto hacia la red del proveedor, entonces es responsabilidad de resolverlo por parte pues de los técnicos del proveedor. Si es un problema a nivel interno, pues serán los administradores o los técnicos que administran la infraestructura de red quienes tengan pues que resolver esas fallas o problemas que tengan. Las rutas típicas para exteriores que generalmente pues lo establece la 569 pueden ser ductos bajo tierra, cables directamente enterrados, cables aéreos que mencionábamos pues anteriormente. Los ductos bajo tierra, esta es la parte de las canalizaciones. Consisten pues en ductos o túneles. Se emplean con un diámetro no inferior de los 100 milímetros o 4 pulgadas. Se debe tener acceso para el tirado o mantenimiento de los cables a distancia a lo sumo de 30 metros. O sea, tenemos aquí pues una especie de entrada que nos permita pues de cajas de registro que nos permita pues tener acceso y hacer revisiones en caso de que ocurran algún tipo de problema o falla. Considerar los drenajes para aguas de lluvias. O sea, evitar pues que estos pues se llenen con agua cuando existen pues lluvias. Chequear la compatibilidad de profundidad con otras instalaciones ya existentes como agua potable, aguas residuales y cables pues de alto voltaje. Entonces todos estos aspectos pues deben considerarse al momento de realizar pues las canalizaciones para el cableado, podría ser en este caso cableado de backbone que se va a realizar para el tiraje pues del cableado de backbone, valga la redundancia, esta parte. Entonces esos son ductos bajo tierra. Entonces en este caso pues hay que considerar pues el tipo de tubería que se va a utilizar y cuántas tuberías vamos a utilizar. Cables para enterrado directo. Use cables reforzados para soportar condiciones de severa estrés mecánico. El cable se deposita dentro de una zanja sin protecciones adicionales. Entonces, en ese caso, si vamos a decidirnos por un tipo de canalización o por un tipo de cableado de backbone enterrado directo, entonces pues debemos de pensar en la construcción del cable, que no debe ser pues cualquier cable, sino que debe ser un cable que vaya pues tenga una construcción diferente, que sea reforzada, que le permita pues un tiempo de vida útil prolongado y que no se vaya a dañar pues fácilmente. Entonces en este parte pues debemos pensar pues el tipo de suelo, si es condensado, si es terraplén calificado. Entonces hay un sinnúmero de aspectos que también se deben considerar cuando se va a utilizar pues este tipo de trayectoria para el cableado en la parte exterior. En la parte de si vamos a hacer una interconexión aérea, entonces debemos pensar pues en emplear mensajeros de acero para soportar los cables de telecomunicaciones. En este caso, pues el cable mensajero permite que el cable se mantenga fijo, evita que el cable se tense o vaya a sufrir pues algún tipo de daño eh, y además pues debe tener pues una construcción eh, para lo que es la protección contra lluvia, sol, viento. Entonces todos esos aspectos se deben considerar esta parte.
Las técnicas típicas para la parte de conexiones a interiores. Entonces ya en una conexión interior podemos usar ductos cubiertos, podemos usar piso levantado o piso falso, podemos usar cajas y conductos, bandejas y escalerillas, sistemas de suspensión, ganchos en J, cielos rasos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el tendido del cableado? ¿Por dónde lo vamos a pasar? Todo el cableado horizontal que vamos a realizar, el cableado vertical para las interconexiones entre pisos o las interconexiones entre cuartos de telecomunicaciones. Entonces podemos usar pues estas técnicas de canalizaciones para una forma de conducir pues el cableado. Entonces tenemos los ductos cubiertos, como por ejemplo esto, instalados bajo el piso, puede ser un piso falso en este caso, montados durante la instalación, sección rectangulares, uso de acople y diversos accesorios. Por ejemplo aquí, este es un acople que permite pues hacer interconexiones y aquí puede ir cableado hacia esta dirección, puede ir cableado en esta dirección o en esta otra dirección. Entonces, estas cajas pues nos permiten pues, hacer pues ese tipo de, de seccionamiento del cableado. Tomas y cajas distribuidas uniformemente, usar pues un diseño en malla, que es la recomendación. Las ventajas de los ductos cubiertos, de fácil acceso, modularidad y flexibilidad para atender cada área de servicio, canales asilados para telecomunicaciones y energía. En este caso, pues podemos tener canaletas diferentes donde podamos tener de manera separada el cableado de telecomunicaciones y el cableado de energía. Facilidad en el diseño. Las desventajas, pues se requiere una inversión inicial alta, algunas restricciones en cuanto a la forma, la capacidad y las terminaciones y relativamente pues poca disponibilidad. En este caso tenemos la otra técnica que puede ser pues piso levantado. Entonces tenemos una infraestructura metálica y sobre esa infraestructura metálica pues van unas planchetas, yo le digo así, planchetas, y estas planchetas pues eh, tienen, están a una altura determinada, entonces debajo de ese piso falso, pues hay un cierto espacio por el cual se puede llevar pues las trayectorias para los diferentes cableados. Generalmente esto se recomienda, por ejemplo, para los cuartos de telecomunicaciones o los centros de datos. Entonces, esta plancheta, para retirarlo, pues uno utiliza pues una especie de ventosa que permite pues levantarlas aquí. Entonces las puede levantar y luego las puede colocar fácilmente uno para tener acceso pues a las canalizaciones que van pues por debajo de aquí. Entonces aquí podemos ver estas. Pueden ser pues unas canalizaciones metálicas o pueden ser de plástico. Existen diferentes modelos y acabados. Pueden incluir pues antiestáticos, tamaños modulares y alturas ajustables y pues pueden ser desmontables. Las ventajas, accesibilidad superior. Podemos levantar el piso en cualquier lugar donde nosotros consideremos pues, para la revisión. Flexibilidad modular para atender cada área de trabajo. Renovable, diseño versátil, facilidad pues, del diseño. Las desventajas, inversión inicial muy alta, requiere dimensiones especiales y mantenimiento costoso y seguridad pues restringida. Las cajas y conductos, que es otro tipo de canalización que podemos emplear al momento de realizar pues el tendido, ya sea el cableado horizontal o del cableado vertical. Encubierto o expuesto dependiendo pues del código locales. Puede ser abierto, puede ser pues sellado. Pueden haber de acero, de aluminio, de PVC. Puede ser rígido, puede ser flexible. En este caso podemos ver que este es flexible. Entonces esa como, como
no les podría decir como atornillados, entonces eso le da flexibilidad. Las normas de la NFPA eh, especifican que los conductos de PVC sean encubiertos a partir del tercer piso. Usar cajas de inspección, cajas para la toma y demás en los diferentes tamaños comerciales. Entonces, cada país puede tener diferentes normas para la protección contra incendios. Entonces, la NFPA pues toma en cuenta pues esos aspectos en cuanto al tipo de material que sea retardador contra incendio, que incluya retardación contra incendio, que no incluya material contaminante o tóxico en caso de incendio. Entonces todos esos aspectos pues están contemplados en lo que son las normas de la NFPA. En el caso de los conductos, las ventajas, pues bajo costo, poco espacio requerido, brindan protección mecánica y eléctrica contra interferencia electromagnética y interferencia de radiofrecuencia. Las desventajas, baja flexibilidad para movimientos y cambios en los conductos encubiertos y difícil pues modificar la capacidad. Y las bandejas y escalerillas pueden ser soportadas a partir de los muros o el techo. Proveen un camino protegido y ordenado para el cableado horizontal y el backbone interior. Permiten grandes volúmenes de cable, comercialmente disponibles en varios modelos y diferentes tipos de materiales, y se pueden usar cubiertas y se dispone de accesorios especiales. Bueno, entonces más adelante vamos a hablar de los diferentes modelos según de acuerdo con la marca de New Link, que es la que tiene pues bastante presencia dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con canalizaciones para cableado estructurado. Sí, vamos a ver pues los diferentes modelos, diferentes tamaños. Bien, las ventajas, bajo costo, flexibilidad para movimientos y cambios, permite el uso óptimo de su sección transversal. Cuando son cubiertas, proveen protección contra interferencia electromagnética e interferencia de radiofrecuencia. Las desventajas requiere planeamiento desde el inicio, o sea que debe haber pues una construcción. Una vez que ya se tienen las bandejas y la escalería instaladas, pues ya pues difícilmente se va a poder pues modificar. Requiere accesibilidad en espacios con el techo, llevar el cableado por zonas de alto ruido, aire acondicionado, iluminación, motores, ventiladores. Entonces, esta es una canalización, por ejemplo, incluye pues bajantes, incluye intersecciones, cambios de trayectoria, puede ser de diferentes longitudes. Entonces, cada una de estas pueden ser diferentes piezas, las que se incluyen aquí, estas partes. Entonces, todas estas intersecciones son partes diferentes y que se pueden pues, comprar o adquirir estos accesorios para conexiones transversales. Bien, aquí, bueno, esto es con relación pues a lo que es New Link. Podemos ver esta escalería que generalmente pues la facilidad pues en este caso nos permitiría eh, escalabilidad, nos permite pues acceder al cableado fácilmente para hacer algún tipo de revisión. Entonces las bandejas y escalerías electroplateadas de zinc con recubrimiento en polvo, galvanizado en caliente, lavado ácido, pulido pues electrolítico. Entonces esas son pues algunas de las especificaciones técnicas del material con el que están construidos. Ahora con respecto a las dimensiones del cableado de la bandeja son todos internos. Bandejas de alambre, de malla, de cable se construyen con una malla de 50 milímetros por 100 milímetros. Que pues esto es como el grosor de los alambres que conforman pues la malla. La configuración, la profundidad de 35 milímetros, 50 milímetros, 60 milímetros y 75 milímetros.
que sería como el espacio de aquí, la altura que lleva aquí, en estas partes que vemos aquí. Podemos tener de 100 milímetros hasta 150 milímetros. Diferentes pues profundidades. El ancho puede ir desde los 50 hasta los 900 milímetros. Eso va a depender pues de la cantidad de cables que uno vaya a pasar a través de estas canalizaciones. Duración de la capacidad de ajuste de carga de 2.997 máximo en contenedores de 40 pies. Los diámetros de los alambres son de 3.8 a 6 milímetros. Características y ventajas: todos los extremos afilados se cortan para proteger los cables. Capacidad de peso de carga en un 27%, más fuerte que la bandeja de cable tradicional. Eso es una característica pues de Newlink como proveedor de este tipo de canalizaciones. Y aquí podemos ver pues qué tamaño vamos a adquirir. Eso va a depender pues de la cantidad de cables que uno pues vaya a alojar aquí. Y aquí podemos ver pues el ancho en milímetros y en pulgadas que tiene cada una de estas canalizaciones, y en dependencia de eso pues es lo que uno va a comprar. Entonces aquí podemos ver pues la profundidad de 50 milímetros. El ancho puede haber de 50, 100 hasta 150 milímetros. Ahora en dependencia pues de acuerdo pues a las dimensiones de cada una de las canalizaciones, entonces podemos ver cuál es la cantidad de cables que podemos contener en cada una de estas canalizaciones. Entonces estos son códigos de los diferentes accesorios que provee pues Newlink. Podemos ver pues aquí el alto en milímetros, en pulgadas, el ancho en milímetros y en pulgadas, la longitud pues en metros, generalmente es un estándar aquí de 3 metros, y el diámetro pues es de 5 milímetros. Y aquí podemos ver pues el peso que pueden soportar de 3.77, 4.47, 5.17 y 6.17, dependiendo pues de cada uno de estos códigos o ítems que tenemos aquí. Este es el 850-8023, que es este de aquí. Y este el 850-6023, que es este otro de aquí. Tiene pues estas especificaciones en cuanto a las dimensiones. Eso va a depender pues de lo que necesitamos. Además pues puede ser que necesitemos pues otros accesorios para hacer pues interconexiones. Por ejemplo, podemos ver esta que podría ser para bajante, así para una curva. Entonces pueden haber en diferentes tamaños, diferentes diámetros, según pues la cantidad de cables que uno pues va a pasar por esas trayectorias. Y estos son pues otras dimensiones podemos encontrar para estos accesorios que se vuelven pues importantes al momento de realizar pues una infraestructura para canalización del cableado usando escalería. Recordemos que el cableado pues no va solo en una sola dirección, sino que puede ir pues puede doblar en algún punto, en otro punto puede bajar, en otro punto puede subir. Entonces ahí pues necesitamos también estos tipos de accesorios que nos permiten pues hacer uniones entre la canalización basado en bandeja y escalería. Y podemos ver pues con otras de otros diámetros que tienen, podemos ver sus especificaciones que tienen en este caso. Entonces hay de diferentes modelos, como podemos ver, de diferentes formas. En este caso, por ejemplo, esta incluye pues esta para una dimensión, pero luego me supongo que aquí pues incluye una cantidad mayor de cableado.
o está proyectado para una cantidad mayor de cableado, entonces por lo tanto aquí pues la canalización se amplía porque va a tener pues una mayor cantidad de cables que alojar. Bueno, aquí podemos ver pues un doblez para una conexión bajante. Y aquí pues establecen cuál es la cantidad de cables que podemos alojar en dependencia pues de las especificaciones. Por ejemplo, cable categoría 5E de 4 pares Plenium, entonces podemos tener pues 177, 266, 355 y 532 en dependencia pues de estos tamaños que tenemos aquí. Si es no Plenium, entonces la cantidad de cable pues va a disminuir porque este es un cable un poco más grueso. 142, 213, 284. Entonces, a través de esto uno puede pues estimar la cantidad de cable que puedo pasar a través de estas canalizaciones. Entonces, esto es como el dimensionamiento y se vuelve importante porque estas mediciones o estas especificaciones me van a permitir a mí poder seleccionar el tamaño adecuado en dependencia pues de las cantidades de cables que yo vaya a pasar a través de de estas canalizaciones. Entonces, como podemos ver, el cable categoría 6A es un cable más grueso. Entonces, como es un cable más grueso, entonces vamos a tener una capacidad menor para lo que es la cantidad de cables que se pueden pasar a través de estas canalizaciones. Bien, aquí tenemos otros accesorios que se pueden utilizar para la parte de lo que tiene que ver con eh, lo que es la sujetación de las escalerillas, los accesorios que vamos a usar para sostener pues la escalería, vamos a ver aquí, estos si van a ir pues pegados a la pared, si esto es colgante ya sea del techo falso, según pues donde lo vayamos a tener. Para los soportes son estos, ¿eh? Entonces diferentes tipos de soportes según pues el área donde nosotros vayamos a hacer pues las donde vayamos a realizar pues la instalación de las escalerillas, los tipos de accesorios que podemos utilizar. Entonces todos estos son accesorios que se utilizan pues en la parte de el tendido de las canalizaciones. Entonces tenemos diferentes formas también para diferentes tipos de pesos que puedan incluirse dentro de las canalizaciones. Esta es para piso levantado o sobre piso falso. Entonces esta está en el piso y esta pues mantiene a una altura la canalización o la escalería. Entonces estas eran para soportadas o para las que están en suspensión, pero estas son en el piso. Bueno, aquí podemos ver pues este accesorio que está conectado a la pared y sobre él va pues montada la infraestructura de escalería. Otro tipo de canalización que podemos utilizar son las suspensiones. Estas están suspendidas del techo, las trayectorias van sin protecciones, de fácil reemplazo y se emplean diferentes tipos de modelos y accesorios. Por ejemplo, este. Entonces, este es para una canalización un tanto pues más flexible. Puede ser pues más barato incluso, ¿verdad? Porque solo son accesorios y sobre esos accesorios va pues tendido el cableado. Puede incluir pues esta modalidad que es pues una especie de brida sobre la que va sujeta pues el cableado. Las ventajas, bajo costo, gran flexibilidad para movimientos y cambios,
fácil adición en instalaciones ya existentes. Las desventajas no proveen de protección alguna para los cables. Y dependiendo de las normas locales puede requerir de uso de cables plenum, lo que incrementa pues los costos. Entonces todo esto es ámbito de la 569. Las prácticas para el cableado UTP que hay que considerar, pues, 12 milímetros para categoría 5E, 6 y 6A. Y 25 milímetros para categoría 3 y categoría 4. El radio de doblado de 4 por el diámetro exterior del cable. ¿Okay? Y el máximo estrés de tensión 11 kilogramos o 25 libras, la parte de la tensión, ya que los cables no se deben tensar tan fuertes, porque eso degrada pues el rendimiento. Evitar la exposición a fuentes de calor o ultravioleta para cableados de interiores, evitar estrés mecánico sobre los cables, excepto para los cables aéreos, evitar doblar los cables en varias ocasiones, evitar la exposición a la humedad y al agua, facilitar el acceso a las rutas de cableado. Entonces esto es de acuerdo pues con la 568. Son mejores prácticas o recomendaciones para al momento de realizar pues el tendido del cableado, ya sea cableado horizontal o cableado vertical. Bien. Entre cajas solo se permiten pues dos dobleces de 90 grados. Tenemos un doblez y otro doblez aquí. Entonces dos son los dobleces que están permitidos de acuerdo pues con la 569A. El máximo 30 metros entre las cajas de tendido y los tomas. Entonces generalmente estas son pues como cajas de registro. Entonces el espacio que debe existir pues son de 30 metros. Emplear conductos diferentes para telecomunicaciones y de potencia. No podemos usar pues la misma canalización para el cableado de red y para el cableado eléctrico. Se deben emplear también cajas de diferentes para poder y para telecomunicaciones. Entonces las recomendaciones pues deben incluirse pues colores diferentes, telecomunicaciones y poder pues una manera de identificar cuál va a ser la canalización para el cableado eléctrico y para el cableado de red. Entonces la norma establece pues que nunca deben ir juntos estos dos tipos de cableados. Guarde una separación mínima de acuerdo con el nivel de potencia, la fuente de interferencia electromagnética, motores, transformadores, balastros de iluminación, aires acondicionados, cables de media potencia, 80 centímetros. La separación entre el cableado eléctrico y el cableado de telecomunicación. Si es de alta potencia, 150 centímetros. Si no está aterrizado el cableado ni canalizado, pues debe ser mayor, que es lo que nos establece. Para la separación en dependencia pues de los kVA o del voltaje del cable. Si es menor de 2 kVA, 50 es la distancia. Si está entre 2 y 4 kVA, 200 milímetros. Si va de 4 a 6 kVA, pues 1500 milímetros esta distancia. Y mantenga los cableados alejados de las fuentes de calor. Use cables con una construcción adecuada para las condiciones mecánicas y de medio ambiente. O sea, si es un cable para exterior, si va a ser aéreo, si va a ser soterrado, entonces pues las construcciones de estos cables pues deben ser diferentes, porque deben incluir material de refuerzo para evitar pues degradación rápida del cableado. Emplee chaquetas resistentes a lo que es el rayo ultravioleta, conductos cuando se trate pues de conexiones exteriores. Use conductos, escalerías, bandejas con superficies suaves, sin bordes cortantes. Y no empalme o conectes cable UTP.
Recordemos que la norma pues establece que no deben existir empalmes en el cableado UTP, a excepción pues si es de fibra, y la norma pues establece que deben como mínimo dos pues, dos empalmes. Empalmes sobre fibra óptica deben recibir pues en cajas accesibles. Cajas y gabinetes para cableado estructurado deben contener únicamente materiales y equipos con el grado necesario para telecomunicaciones. Se debe disponer del espacio suficiente para acceder a las bandejas de telecomunicaciones y evitar cielos rasos cerrados. Al menos debería haber ingresos para tener acceso a hacer cualquier revisión o hacer pues cambios dentro de las trayectorias del cableado. Empleo de productos que tienen el fuego como sugiere en las normas de la NFPA 101. Entonces recordemos que TIA e IA 568 pues establece algunas recomendaciones en cuanto a a la longitud del cableado backbone, si es en dependencia si está basado pues si es para voz, si es para datos, o si está basado en cobre, o si es basado en fibra óptica, y pues las longitudes que se recomiendan para cada uno pues de eh, el cableado de backbone para las interconexiones. Bien, con esto pues damos por finalizado esta primera parte y luego vamos a entrar un poco más en detalle en lo que establecen pues las normativas 568, la 606, la 569 y la 607. Y también pues vamos a abordar un poco acerca de la TIA 942, que es la que aborda la parte de lo que tiene que ver con data center o centros de datos. Entonces vamos a seguir en una siguiente entrega abordando pues más aspectos relacionados a las normativas que cubren los subsistemas de un sistema de cableado estructurado.